Legal de nuevo compartiendo con ustedes esta semana como cada viernes aquí en Anexión TV para toda la provincia de Guanacaste y el resto del país también. Hoy vamos a hablar de un tema del cual pues también hemos recibido varias consultas, muchas consultas en realidad, y es el tema de sucesiones. Pero antes, saludar y que mis colegas también puedan saludarlos a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todas? Muy bien, bueno, muy complacida de seguir aquí continuando, evacuando todas las dudas que nos han hecho de llegar por medio de la página web. Las iremos respondiendo conforme van llegando y bueno, aquí estamos de nuevo para servirles como siempre. Muy contenta de estar de nuevo con ustedes aquí en Anexión Guanacaste. Anexión TV. Anexión TV. Pronto, poco a poco te lo vas aprendiendo, Ander, no te preocupes. Lo importante es que ya los guanacastecos nos conocen y estamos identificados con ellos, eso es lo importante. Así es. Sí, así como el resto de las provincias, ¿verdad? Exacto. El resto del país totalmente. Así es. Bienvenidos a su espacio legal y muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. De nuevo, siempre con la intención de educarnos juntos en los principales asuntos legales que tanto nos interesan todos los días, ¿verdad? El día de hoy con un tema interesantísimo, estoy segura que le va a resultar sumamente útil. Así es, y el tema de hoy es, bueno, vamos a hablar de todo un poquito en materia de sucesiones. Y usted se preguntará, bueno, supongo o suponemos más bien que muchas personas sí han escuchado y por supuesto han tenido que estar inmersos en un tema legal concerniente a lo que es distribuciones de bienes hereditarios, lo que llamamos en términos jurídicos sucesiones. Sucesiones y que también se conoce como murtual. Igualmente se le llamaba como la murtual, todavía hay gente que la conoce de esa forma, entonces es importante que entendamos todos que cuando hablamos de ese término es sucesiones, es una vez que la persona ha fallecido, ¿qué se debe hacer con la disposición de los bienes de ese causante, que es la persona fallecida, ¿verdad? Bueno, y es que casi que yo creo que la mayoría, no sé, corríjanme ustedes si estoy equivocada, siempre hacemos todo tipo de trámites de día a día, que ante la municipalidad, que trámites bancarios, tratamos de tener todo en orden, pero dentro de esa lista, de ese checklist de orden de nuestra vida cotidiana, a veces nos cuesta como incluir la parte del testamento, ¿verdad? Disponer del miedito que le tenemos. Es que no hablamos normalmente de la muerte. Sí, y es que hacemos planes para todo, ¿verdad? Si vamos a vacacionar y organizamos hotel, transporte, alimentación, tiquetes aéreos, de todo. Para todo hacemos planes, pero nunca en realidad nos sentamos a planear qué vamos a hacer o qué va a pasar cuando yo muera. Y bueno, es algo que tenemos seguro todos. Lo único seguro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos patrimonio, seguros, dinero, cuentas? Lo que sea que uno tenga en propiedad. Claro. ¿Qué tengo que hacer yo para dejar esto en orden? Bueno, y es que además, amigas y amigos televidentes, es parte de poder, como decía Flora muy claramente hace escasos segundos, es parte del derecho que yo tengo, o de ese derecho de poder disponer como yo quiera de mis bienes. Correcto. ¿Verdad? Y además pensemos en que vamos a evitar conflictos familiares futuros, después del fallecimiento. Entonces, ¿por qué mejor no nos ahorramos? A veces hay herencias que se van en una eternidad de hasta 5 o 10 años y se agotan, y tal vez los bienes se deterioraron y usted tuvo que invertir lo que mucho que le tocaba luego en pagar el albacea, que es los honorarios del albacea, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas o todo el costo que implica un proceso lo desgastante, más que todo, no tanto lo económico, sino lo desgastante. Entonces, es en general. Importantísimo como recomendación otorgar un testamento. Mucha gente cree que al momento de otorgar el testamento porque ya tiene la muerte próxima y no hay una edad establecida para tomar la decisión de la disposición de los bienes de la persona, que como bien lo decía la licenciada Murillo, es una realidad que tarde o temprano tenemos que enfrentar.
Entonces, es muy importante por esa razón, porque el testamento es donde voy a plasmar mi voluntad de a quién le voy a dejar mis bienes. Importante en el testamento también que yo puedo excluir, por ejemplo, mis hijos de un testamento. No tengo la obligación de incluirlos en el mismo. Es un mito interesantísimo que hay alrededor de este tema, porque, perdón, Flora, que te interrumpa, pero muchas veces ha pasado que vienen y le consultan a uno, mira, es que mi papá hizo un testamento, yo soy el hijo y no me dejó nada. Es mi derecho, yo soy el hijo. No. Esto es un error terrible, porque justamente el testamento, como vos bien estás aclarando, es totalmente voluntario. Exactamente, y ha sido un tema de muchas sorpresas, o sea, se han dado muchas sucesiones en donde se ha dejado el testamento y quedan los familiares directos, por decirlo así, sorprendidos, porque ellos dicen, ¿cómo va a ser mi papá, mi mamá me dejó por fuera? Pero claro, es que esa es la principal diferencia entre una sucesión testamentaria y una sucesión judicial. ¿Por qué? Porque en la judicial, es decir, cuando no se deja un testamento otorgado, viene la ley a suplir esa voluntad de la persona causante, que es la persona que ha fallecido. Entonces, hay un orden, según lo establece el artículo 572 del Código Civil, de quiénes serán los herederos, ¿verdad? Importantísimo. Claro está, de que tengan una asesoría legal buena para que les dirija y los encamine en el proceso y pueda guiarlos en este tema tan importante y que en algún momento, tarde o temprano, va a llegar. Bueno, y si no hay herederos, también es un tema. No voy a ahondar en eso, pero las personas tienen que saber que si no otorgaron testamento y no hay herederos, hay una lista taxativa en el Código Civil. Bueno, entonces esto va a quedar en manos de entidades públicas, ¿verdad? Sí, entidades públicas, exactamente. Entonces hay que tener siempre en cuenta eso, un buen asesoramiento jurídico para poder tener esas herramientas y enfrentar este proceso. Bueno, y también tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de sucesorio, ¿verdad? Sí. Está el sucesorio judicial y el sucesorio que se puede hacer por vía notarial. Importante. Es muy importante. La diferencia en esto es que el vía notarial se va a hacer cuando todos sean mayores de edad y no haya ningún conflicto. No haya conflicto ni incapaces. ¿Verdad? Que todos los herederos estén de acuerdo. Bueno, en realidad, pues, lo ideal sería que todo sea en sana paz, ¿verdad? Tranquilidad y se pueda distribuir los bienes a través de un notario. Pero bueno, más adelante vamos a seguir hablando de las sucesiones. Es momento de hacer una pausa comercial. Siga con nosotros, que ya regresamos con usted. Bueno, seguimos aquí en su espacio legal. Recuerde sintonizarnos cada viernes a partir de las 3 de la tarde, con repetición de este programa a las 7 de la noche. Y no deje de escribirnos a la dirección electrónica que aparece en pantalla. Puede visitarnos en nuestra página web, puede enviarnos sus consultas al correo electrónico y también en el número de teléfono de WhatsApp que aparece en la parte inferior de su pantalla. También visítenos en nuestras redes sociales, ahí nos encuentra como Espacio Legal. Estábamos conversando, colegas, bueno, Andreas decía específicamente que en el tema de sucesiones, ¿verdad? Se puede hacer por medio de notario o en la vía judicial. Sí, claro. ¿Cuál recomendás? Yo recomiendo el de notario, por medio de un notario. ¿Por qué? Porque es más rápido, es un trámite más rápido, más expedito. Podemos estar durando de entre 3-4 meses en que el sucesorio salga. Mientras que si nos vamos en la vía judicial podemos durar unos cuantos añitos, si no es que más, ¿verdad? Dependiendo. ¿Qué es la importancia? Como se los decía al principio, bueno, que todos sean mayores de edad, que no haya menores de edad, no haya incapaces y que se estén de acuerdo, que no haya contención, porque con solo un heredero que se apersone al proceso y no esté de acuerdo con la repartición, el notario tiene que trasladar ese proceso a vía judicial. Mientras que si nos ponemos todos de acuerdo, lo llevamos por las paz, pues más rápido podemos disfrutar de la herencia y se va a poder hacer
con testamento o sin testamento, cualquiera de las dos maneras. Exactamente. Importante aclarar eso, de que también puede iniciarse una sucesión notarial, pero posteriormente pasar a una sucesión judicial. ¿Y esto cuándo ocurre? Bueno, ocurre cuando el testamento no cumple con los requisitos que establece la ley y por ende termina trasladándose a una sucesión judicial. Entonces, a la hora de decidir otorgar un testamento, es importante esta asesoría legal por eso mismo. ¿Por qué? Porque nos vamos a evitar de que pase a un sucesorio judicial donde puede demorar muchísimos años. Entonces, claro, eso es importante, porque si yo deseo disponer de mis bienes, tengo que asesorarme bien para que esa última voluntad sea cumplida después de mi fallecimiento. Exacto. Tal cual. Por eso es que la asesoría jurídica es importante, para que después no exista ese conflicto, y pues ya de ser un testamento que muy bien se puede hacer una sesión vía notarial, pues tengamos que llevarnos a los tratos judiciales y sea por más tiempo. Y bueno, es que este tema, perdón, es que tengo ya una consulta, pero si quiere hable y después volvemos con la consulta. No, yo te iba a hacer una consulta, no sé si es la misma que estamos viendo, caramba, ¿verdad? Pero lo importante es que estamos conectadas. Llevamos todas las dudas de las personas que nos han, ¿verdad?, escrito montones, entonces ahí vamos. Aquí nos hacen una consulta que dice, ¿qué pasa cuando la persona que muere, el causante, estaba obligado a dar pensión alimentaria? Muy importante. ¿Qué pasa con esa persona si es menor de edad, si es mayor de edad, pero menor de 25 años? ¿Qué sucede? Ese es, a ver si te entendí, cuando el causante fallece. Ya ha sido, exacto, pero ya él anteriormente ya tenía estipulado una pensión alimentaria. Correcto, aquí dice que don Carlos, no vamos a decir apellidos, tiene 2 hijos, uno que tiene 22 años y está estudiando en universidad, y tiene un niño de 12 años. El señor fallece, claro, va a irse a un proceso sucesorio porque el señor tenía bienes, pero ¿qué pasa con la pensión alimentaria de estas 2 personas? Bueno, importantísimo aclarar que en las sucesiones no existe la pensión alimentaria. Con el fallecimiento de la persona. Con el fallecimiento, o sea, el causante, a la hora de, obviamente, ¿verdad?, ya murió, se extingue esta obligación alimentaria por ser una obligación personal. Entonces, en sucesiones, mucha gente lo malentiende de que continúe y que va a pedir la pensión a la sucesión, y no, las sucesiones no pagan pensiones alimentarias. Entonces aquí lo que entra es, hay que determinar si este beneficiario o menor de edad estaba estipulado dentro de un testamento o bien no, siempre va a ser heredero, pero la diferencia es que si estaba o estuvo dentro de un testamento o no. Entonces ahí hay que hacer esa diferencia, porque puede ser un crédito alimentario o bien un adelanto. Un adelanto. Entonces, claro, y el crédito alimentario, la diferencia es cuando yo soy heredera y no estoy incluida en la lista. Entonces, o sea, tendría el derecho de heredar si la hubieran incluido. Exacto, sí, exacto, aclaremos. No es que porque ser hija del causante, por ejemplo, ya tengo el derecho. Aclaremos eso. Definitivamente, entonces, quedamos claras para la consulta que nos hace el televidente, que no se extingue entonces esa obligación de pensión alimentaria con ya la muerte del... Que se extingue la obligación, nada más que el procedimiento se va a valorar si estaba incluida dentro o incluido dentro o de un testamento o bien no dentro de un testamento. Entonces eso es lo que se va a hacer. Bueno, la consulta que teníamos, que no era la misma, esta persona, este televidente nos pregunta, quiero dejar un testamento pero no quiero que nadie lo lea hasta que yo ya esté fallecido. Sí, importante también que hay 2 tipos de testamentos que se pueden realizar. Está el testamento abierto y el testamento cerrado. Ambos tienen que otorgarse mediante un notario público. Y quiero hacer esta aclaración porque en el ambiente, ¿verdad?, de la sociedad dicen, ocupo un abogado que me haga una sucesión. Entonces, no, cuando es un testamento estamos hablando de un notario. El notario es la persona que va a realizar en escritura pública y a inscribir el mismo mediante este documento público, ¿verdad? Claro, y asegurarnos que nos dé la mejor asesoría, porque además cumple con requisitos, ¿verdad? El testamento abierto cumple con requisitos
estipulados. Exacto, y con respecto a la pregunta que dice que no quiere que lo lean, está el testamento cerrado. Ese es exclusivamente el que nadie sabe qué estipuló el causante en el mismo y que solamente puede ser abierto por un juez. Entonces, ¿se pueden hacer testamentos mancomunados? Sí, claro. Sí se pueden hacer. La ley lo permite, está establecido en el Código Civil, es el cuerpo normativo que rige esta materia y sí, claro que sí que se pueden hacer. Bueno, sí, porque hay cónyuges o parejas que deciden hacerlo así. Claro, Sí. y es porque en muchas ocasiones tienen la idea de yo le heredo a mi cónyuge y mi cónyuge me hereda a mí, pero esto tiene un pequeño detalle y es que aunque el testamento sea mancomunado, cualquiera de las dos partes puede cambiar este testamento en el momento que quiera sin necesidad de informarle a la otra persona, ¿verdad? Correcto, toda la razón. Bueno, ya que mencionas eso, teníamos también una consulta y nos indican si yo hago un testamento, luego puedo hacer uno nuevo. Sí. Sí, ¿Qué pasa? sí. Sí, claro, por supuesto. Y el efecto que tiene esta decisión es que queda revocado el testamento anterior. Sin embargo, si en el testamento anterior se ha estipulado un reconocimiento, por ejemplo, de un hijo, este va a tener efecto en el testamento posterior, es decir, no va a quedar esa parte sin efecto. Si ha habido un reconocimiento, aunque revoque ese testamento anterior en el nuevo y no lo coloque, siempre se va a tomar en cuenta ese reconocimiento de ese hijo en ese testamento anterior. En el último, sí, es lo que la ley conoce como un contenido atípico. Correcto. Del testamento. Y es que eso es un punto importante en el sentido que hay una que otra persona que toma la decisión de reconocer a sus hijos, pero ya vía testamentaria. Y esto causa sorpresas, ¿verdad? Pero bueno, más sorpresas son las que ustedes van a tener cuando nosotros volvamos después de estos cortes comerciales con más información acerca de los testamentos y los procesos sucesorios. Bueno, y muchas gracias por mantenerse todavía en sintonía con su espacio legal. Acá estamos hablando del tema de testamentos y los procesos sucesorios, lo que comúnmente le decimos la mortual, ¿verdad? Pero ya corregimos ese término para que sepamos cómo tenemos que decirlo. Y bueno, pues aquí continuamos con este tema tan interesante, ¿verdad? Como es el testamento y qué pasa con las cosas de la persona que ha fallecido. Bueno, mira, aquí tengo una consulta muy importante. Ahora tocamos lo que pasaba con las pensiones alimentarias. Aquí nos están haciendo otras, un televidente que nos indica cuando el causante tenía deudas, ¿qué pasa con esas deudas cuando perecen? ¿Se extinguen? ¿Siguen existiendo? ¿Llegan a la sucesión? Caramba, este es otro punto muy interesante, porque si bien aclaramos que cuando es una deuda alimentaria, esta se extingue con el fallecimiento del causante, pues con las deudas pasa lo opuesto. La deuda, a pesar de que muchas personas piensan, bueno, la persona falleció la deuda. No. Hay un pequeño detalle con esa información que se conoce popularmente porque está errónea. La única forma de que estas deudas se terminen es que la persona, mientras constituyó su crédito, independientemente del tipo de deuda que fuera, haya solicitado un seguro de vida. Entonces, cuando la persona fallece, se solicita que se active este seguro de vida y con esto se paga la deuda que esta persona tenía. Pero si no había ningún tipo de seguro o algún tipo de beneficio que cubriera esta deuda, pues los acreedores son parte del proceso y se debe de pagar la deuda con lo que esta persona, el causante, tenga. Exactamente. El haber patrimonial es el que va a asumir las obligaciones del causante. No podemos confundir también
que es los herederos. Si no alcanzó con el haber patrimonial que dejó la persona, entonces me toca a mí como heredera, qué torta, yo voy a tener que disponer de mis bienes, entonces eso aclararlo también. Es importante aclarar que, como dice la licenciada López, primeramente en la sucesión se van a hacer la liquidación de esas deudas y lo que quede es lo que se irá a repartir. También de que va con lo que alcance es que va a cumplirse con las obligaciones que tenía el causante y no entra el patrimonio de los herederos a responder por el resto de la deuda si fuera que no alcanzara. Claro. Entonces hasta ahí eso hay que dejarlo muy claro, que será con el haber patrimonial del causante con lo que se va a responder y se le va a dar la prioridad a los acreedores, ¿verdad? Exactamente. Entonces, me parece que es muy importante dejarlo claro. Sí, otra cosa que crea muchas dudas es con respecto a los bienes gananciales, ¿verdad? Cuando estamos en matrimonio o en unión de hecho, ¿cómo funcionan los gananciales en cuanto a el testamento, ¿verdad? Esto es interesantísimo también. Hay un tema ahí en lo que es la unión de hecho en que se dice que tendría que plantearse un proceso de declaratoria de unión de hecho para llevarlo luego al sucesorio. Se ha dicho que no necesariamente se puede plantear dentro del proceso sucesorio que se dé esta declaratoria. Entonces va a depender mucho también de la corriente que lleve el juez. Exacto, de eso va a depender del juez porque como vos decías, puede ser que esa unión de hecho se reconozca en el mismo proceso sucesorio de parte de un juez civil o bien en ese proceso de la sucesión, la persona interesada solicite la declaratoria ante un juez de familia, que es pues quien en teoría es el que hace la declaratoria de unión de hecho. Y en este sentido recalcar que las personas que viven a través de la unión de hecho, que por algún motivo no decidieron casarse o vivir bajo esos vínculos legales del matrimonio o los estipulados por situaciones o aspectos religiosos, bueno, a través de la unión de hecho, que es una figura, un instituto jurídico reconocido en nuestro Código de Familia, específicamente en el artículo 242, que por cierto, un paréntesis, voy a hablar de otra cosa rapidísimo, que por cierto, este artículo fue declarado inconstitucional hace un par de años cuando se reconoció el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Porque si es reconocido el matrimonio entre las personas del mismo sexo, también la unión de hecho. Exacto. Señalaron los señores magistrados de la Sala Constitucional, porque este artículo, esta norma 242 del Código de Familia, dice expresamente unión de mujer y hombre. Que esa es la parte que los señores legisladores tienen la tarea de reformar. Exactamente. Después del paréntesis, seguimos con los gananciales en las sucesiones. Andrea, ¿tenías algo que decir? Tengo una pregunta, una consulta aquí, está interesante. Dice que un matrimonio, hablan de matrimonio, la señora fallece, adquirieron la propiedad estando casados, o sea, entra entre bien ganancial. Que si el señor puede vender esa propiedad sin hacer un sucesorio. No, definitivamente. No es la respuesta directa, ¿verdad? Lo más sencillo. Ahora, la explicación es que todo bien perteneciente a una persona que fallece no se puede uno simplemente apropiar de él, disponerlo. Tiene que haber sí o sí un proceso sucesorio, sea notarial o sea judicial, pero tiene que haber un documento legal que haga constar que ese documento se le puede traspasar a otra persona, que en este caso sea su heredero, su legatario, bueno, la persona. Entonces, en este caso, si el esposo es el que ha sobrevivido, el supérstite, y quiere disponer de esta casa, primero tiene que determinar legalmente que esta casa le pertenece, no le pertenece, que él es el único heredero de esa propiedad, y mediante el proceso sucesorio, pues que un juez o un notario termine con esta decisión, ¿verdad? Ahora bien, creo que lo consultamos antes de la pausa, no lo recuerdo. Una persona, el cónyuge supérstite o si no es matrimonio, la pareja sobreviviente, puede heredar y puede a la vez recibir gananciales.
¿Cómo aclaramos esa duda? ¿Cómo la aclaramos? Hay una diferencia. En este caso, habrá que hacer un cálculo o una distribución a ver si el valor que va a recibir por bienes gananciales sería superior al que recibiría como heredero o heredera. Entonces va a variar. Siempre se le va a beneficiar con el monto que más le favorezca, ¿verdad? Si va a recibir... O sea, si es mayor a los gananciales, entonces... Va a recibir como ganancial. Y no hereda. Y no hereda. Y si es menor que el bien, si es menor el bien ganancial que la parte que iba a heredar, lo que se hace es que se iguala en la proporción a los demás herederos. Exactamente, así es. Exactamente. Correcto. Otra cosa muy importante que no se puede quedar por fuera en este tema es que a veces creemos que vamos a dar el ejemplo de que hay una pareja en matrimonio o en unión de hecho. Ya dijimos que para el caso es lo mismo, tienen el mismo valor legal. Entonces compran una propiedad a nombre del señor. Y resulta que la señora es la que fallece. Entonces, los bienes que tiene el señor a su nombre, también le pertenecen a la señora, él ya tiene derecho a los gananciales. Esta propiedad, a pesar de que es del superstite, también va a entrar en la sucesión en la proporción que le correspondería a la señora que ha fallecido. Exacto. Pero bueno, este tema es enorme también. Es que abordamos apenas falta mucho. ¿Qué es sucesión? ¿Qué es testamento? Las obligaciones alimentarias, Gananciales. los gananciales. La unión de hecho. La unión de hecho. Pero quedan muchos temas Pero sí, pero lo bueno de todo esto es que vamos a tener muchísimos programas, si Dios lo permite, y cada semana, cada viernes, vamos a estar con ustedes aquí en Espacio Legal. Mucho gusto, buenas tardes, los esperamos la próxima semana. Y recuerden seguir enviándonos sus dudas a nuestra página web o bien al número de teléfono que tienen en pantalla. Ahí estaremos respondiéndoles conforme van llegando sus dudas. Pues ha sido un gusto que nos hayan recibido en sus hogares para aclararles estos temas y quedan muchos más, así que los esperamos. Gracias.